A todos. En esta clase tutorial vamos a desarrollar un tema muy importante, la interferencia lingüística. Al haber dos sistemas lingüísticos en contacto, en nuestro caso el inglés y el español, pueden producirse interferencias lingüísticas. Para ponernos en tema, traigo a colación una definición del profesor García Yebra. La interferencia consiste en calcos innecesarios o incorrectos, contrarios a la norma o a la costumbre de la lengua término. Podríamos agregar a la definición del profesor Yebra que el préstamo y la traducción literal, mal aplicados, pueden provocar interferencia. Una pregunta que surge del propio término interferencia lingüística es ¿a qué nos referimos con lingüística? Lingüística es el estudio sistemático, científico de la estructura de las lenguas, donde la lengua es el objeto de estudio. Y la lengua es estudiada en distintos niveles. Puede ser estudiada en un nivel fonológico, sintáctico, semántico o morfológico. De allí que vamos a estudiar la interferencia en cada uno de estos niveles. Más que nada en el nivel sintáctico, semántico y morfológico. En esta clase, para hablar de interferencia, les propongo que analicemos un artículo publicado por la Organización Mundial de la Salud que ha sido publicado en ambas versiones, tanto en inglés como en español. Estas traducciones están disponibles en Internet. Al final de la diapositiva les voy a dejar el link. Dentro de las diferencias morfológicas se encuentra el uso de los artículos. Aquí, en este caso, en el ejemplo que les traigo, se presenta un caso de divergencia, que es la omisión del artículo definido en inglés. Cuanto más general es el enunciado, más se tiende a omitir el artículo en inglés. Hay que recordar que debemos respetar las servidumbres de la lengua meta. Tal es el caso que se presenta al comienzo de la oración. Behavioral influences continue through generations as children inherit socioeconomic stages. El comienzo de la oración fue traducido como las influencias conductuales. Otro punto que puede causar interferencia lingüística es el tratamiento de los adjetivos. Debemos recordar que los adjetivos en inglés tienen dos características bien definidas. No tienen variación morfológica y sintácticamente van casi siempre antepuestos al sustantivo. Sin embargo, en español, el valor expresivo puede cambiar según esté antepuesto o pospuesto. Cuando está antepuesto en español, suplementa el significado, funciona como un epíteto y tiene un uso más ornamental. Blanca nieve, por ejemplo. En caso de estar pospuesto en español, limita el significado. Tomemos como ejemplo la primera oración que presentamos en esta diapositiva. La parte que está resaltada en verde, Two General Developmental Pathways, traducido como dos vías que inciden en el desarrollo. En este caso se reformuló la frase, el compuesto nominal, con una oración de relativo. Hay que tener cuidado al momento de reordenar las palabras y respetar las servidumbres de la lengua. En el segundo ejemplo, si tomamos la primera parte que está resaltada, Cultural Norms and Behaviors, la traducción dice los comportamientos y normas culturales. En estos casos hay que prestar atención si el adjetivo modifica tan solo a un sustantivo o a dos. Si prestamos atención, en este ejemplo, cultural modifica tanto a norms como a behaviors. En oraciones donde el adjetivo califica a varios sustantivos, hay que evitar el peligro de solo modificar al primero de ellos. Este ejemplo marca el trasvase del compuesto nominal y marca cómo el adjetivo cultural afecta no solo a normas, sino también a comportamientos. Otro ejemplo que está resaltado en la segunda oración dice family eating.
traducido como hábitos familiares alimentarios. Aquí vemos cómo se resolvió también el caso del gerundio. Los adjetivos de relación se resisten a ser antepuestos. Por ejemplo, ofrenda floral. Este es el caso de hábitos alimentarios. Hay una resistencia, sonaría extraño, causaría extrañeza hablar de alimentarios hábitos. En este caso hay que respetar las servidumbres de la lengua y los adjetivos de relación en español van pospuestos. El uso de la voz pasiva y el gerundio también representan, al momento de traducir, una posible interferencia lingüística. Sobre la voz pasiva hablaremos en un apartado especial, pero por lo pronto hay que marcar la diferencia de frecuencia en el uso. En este caso se ha resuelto la primera oración a través de una pasiva refleja. El ejemplo dice: This is characterized by the mother, se caracteriza porque la madre, etc. No menos importante es el tratamiento de los verbos terminados en ing. El idioma inglés tiene una gran tolerancia a su repetición. Esto lo podemos observar en el breve fragmento que exponemos en la diapositiva. Cuando el verbo terminado en ing actúa en su carácter de verbo, expresa el aspecto durativo, que tiene un uso muy frecuente en inglés. Este es otro rasgo diferencial entre ambos idiomas. En diapositiva siguiente vamos a profundizar el aspecto durativo y su rasgo diferencial entre el inglés y el español. Finalmente, al pie de la diapositiva, les comento para que tengan en cuenta qué sería un calco de frecuencia. Hasta el momento, de las 650 palabras que he leído para extraer estos ejemplos, estas 650 palabras se distribuyeron en 13 oraciones y en esas 13 oraciones encontré 9 verbos que terminaban con ing, actuando en función de verbo, con aspecto durativo. Si hubiésemos calcado estas estructuras al español, estaríamos incurriendo en un calco de frecuencia. El español no tiene tolerancia a esa repetición. Otro punto a tener en cuenta para no incurrir en interferencias lingüísticas es el tratamiento de los pronombres personales y los adjetivos posesivos. Por lo general, los adjetivos posesivos ingleses se convierten en artículos definidos, muchas veces complementados con un dativo de interés que expresa a la persona que recibe las consecuencias de la acción. Por ejemplo, les facilito. Les sería el dativo de interés. En ocasiones, el dativo va unido al verbo. Esto se llama enclisis. Recoge parte de la carga semántica del posesivo inglés. En nuestra oración original en el texto en inglés dice: Provide guidance to children and adolescents, their parents, caregivers, etc. En la versión en español, facilitar orientaciones dirigidas a niños y adolescentes y a progenitores, cuidadores, etc. En este caso vemos que el posesivo ha desaparecido, ni siquiera se ha convertido en un artículo definido porque tampoco se usó el artículo definido para nombrar a los niños ni a los adolescentes. Así que se siguió respetando la misma estructura. En cuanto a los pronombres personales, el español se sirve de un sistema de declinaciones verbales para prescindir del sujeto explícito, lo cual no sucede en el inglés moderno. El inglés antiguo tenía desinencias, pero no el moderno, por lo cual estamos obligados a construir nuestras oraciones con sujeto y verbo. Eso es inalterable, salvo en el caso del imperativo inglés. Acá les presento un ejemplo muy claro
they should also gather, y en la traducción dice deberían también reunir. La inflexión del verbo deberían, la desinencia verbal, es suficiente para saber quién es el sujeto. Adverbios. En español, la derivación mente a partir de un adjetivo es correcta, pero su utilización no tiene la misma frecuencia que en español. En este ejemplo que les presento en la diapositiva, puede verse que en inglés tenemos 4 adverbios terminados en ly, cuya traducción directa sería el sufijo mente. Al momento de traducirlos, se recurrió a distintas alternativas. Por ejemplo, globally se ha convertido en una perífrasis en el ámbito mundial. We're insufficiently physically active. En este caso tenemos 2 adverbios terminados en ly que modifican al adjetivo active. Esta frase se transformó en no realizaba suficiente ejercicio físico. Entonces, la pregunta podría ser, ¿cómo se puede resolver el caso de los adverbios terminados en ly para no caer en un calco de frecuencia? Un recurso válido es recurrir al procedimiento de transposición y se puede convertir a este adverbio terminado en ly en un verbo conjugado, en una locución adverbial, en una perífrasis, en un adjetivo. Hay varios recursos a los cuales apelar para no caer en el calco de frecuencia. Ahora pasaremos a ver algunas diferencias sintácticas, comenzando con diferencias en el enlace intraoracional. El inglés tiene una tendencia a la claridad expositiva, que lo hace privilegiar las frases breves, separando con puntos elementos que quizás en castellano constituyen elementos subordinados dentro de una oración principal. Sí hay que tener cuidado y sí hay que saber diferenciar si se trata de un rasgo de estilo o tiene que ver con las servidumbres de la lengua. En español hay un índice de subordinación mayor al que podemos notar en inglés. En general, el español busca una profundidad estructural. En el ejemplo que les muestro en la diapositiva, el asíndeton oculta una subordinación de tipo adjetivo que en castellano se explicita por medio de una oración relativa. Cada lengua estructura y organiza la realidad de manera distinta, y esto determina los componentes utilizados que son específicos a cada una. La ruptura sintáctica y la ordenación inadecuada de las palabras son otros de los causantes frecuentes de interferencias debido al calco de estructura. Una de las mayores dificultades traductológicas que plantean los textos de traducción técnico-científica es precisamente el uso de estructuras sintácticas que son ajenas al español. Ahora veremos algunas de ellas, como por ejemplo el orden, sujeto, verbo, complemento, o qué sucede con el sintagma verbal al final de la oración. La visión objetiva del inglés tiende a imponer un orden lógico. El español no se caracteriza por la lexicalización o gramaticalización, sino por la libertad de orden de sus constituyentes sintácticos. En inglés, bien sabemos que el sujeto pronominal expreso, salvo en el caso del imperativo, es obligatorio, pero en español basta con las desinencias verbales. Es más, la repetición insistente de los sujetos pronominales puede generar un matiz de énfasis o agresividad. Incluso, o al mismo tiempo, resulta en
pesadez en el estilo. Veamos algunos de los ejemplos. Yo quiero una corbata, sin considerar lo que otro quiera. Deseo presentarles a Laura, ella es mi amiga. Ella es mi amiga y no a otros a los que no considero amigos. Sintagma verbal al final de la oración. A causa de que el inglés pospone el elemento de relieve hacia el fin de la oración, las oraciones con verbo al final en español constituyen un anglicismo de orden. Leamos el ejemplo. The foreign exchange cost of the remaining 61.7% of commodity import transactions has not varied. En el texto meta, no ha variado el costo en divisas del 61.7% restante de las transacciones de importaciones de productos básicos. Otro punto a tener en cuenta es el aspecto durativo. El período en español se ve afectado por el abuso de la modificación durativa, conocido también como aspecto durativo. Este aspecto durativo, esta perífrasis, estar más gerundio, en inglés indica tanto progresividad como futuridad, y con esto conlleva la idea de intencionalidad. En español, la perífrasis estar más un verbo en gerundio no tiene sentido de intención, por lo cual debemos ser cuidadosos en su trasvase. Leamos el ejemplo. The agricultural development policies are stressing the following instruments. Las políticas de desarrollo agrícola no están insistiendo, en los siguientes instrumentos. En una sola clase sería imposible abarcar todos los calcos de estructura, pero quiero mostrarles este para que lo tengan en cuenta y estén atentos y descubran nuevos calcos de estructura. Por ejemplo, la expresión demasiado más un adjetivo más como seguido de la preposición para. En el ejemplo citado, estos abusos han sido demasiado violentos como para pasar inadvertidos. Se percibe la interferencia lingüística, se percibe el calco de estructuras. Hay traductores que al menos evitan el cómo para disminuir la influencia extranjera de la expresión, ya que no resulta genuina, natural en el español y da una sensación de extrañeza. El giro proviene claramente del inglés, pero podría resolverse de otras formas, como por ejemplo, estos abusos han sido tan violentos que no pueden pasar inadvertidos. Esos abusos han sido demasiado violentos y no pueden pasar inadvertidos. La visión factiva. Como hablamos antes, la frecuencia de la pasiva perifrástica es muy distinta en inglés y en español. El índice de frecuencia de la voz pasiva perifrástica es mucho más elevado en inglés. El español, entre otras cosas, se caracteriza por la amplitud de su sistema verbal y tiende a preferir las construcciones en voz activa. La visión factiva de la voz pasiva modifica el foco de atención y hace que varíe la significación lineal. Este efecto lo podemos mantener en español con la pasiva refleja. Por ejemplo, el mejor vino se produce en Mendoza. También podríamos recurrir a otras estructuras como estar seguido de adjetivo o bien recurrir a alguna transposición. Preposiciones. Usar bien las preposiciones, dice el profesor García Yebra, es una de las prácticas más difíciles de una lengua. El desconocimiento que se tiene del uso de las preposiciones
en la lengua término o en la lengua de origen es una de las fuentes principales de interferencias. Veamos algunos de los ejemplos. En inglés se utiliza la preposición under en todos los casos que podemos ver en los ejemplos de las diapositivas, sobre todo en los textos informáticos. Su traducción por bajo ha proliferado mucho, aunque bajo sea una de las preposiciones menos complicadas en cuanto a su significado, aparece constantemente en lugar de con, en casos como el ejemplo 1 y 3. En el ejemplo 1, además, nos encontramos también con que trabajar es un calco semántico de work con el sentido de funcionar. En el ejemplo 2, expresa una situación provisional que se debería indicar con la preposición en. Por último, les dejo las fuentes de referencia que he utilizado para el presente trabajo, para esta clase tutorial, y quedo a su disposición para consultas referentes al tema. Espero que lo hayan disfrutado y que les sea de utilidad. Muchas gracias.